Bueno, yo soy Álvaro, de la Asociación Ascenderas, ya me conocéis, y además de colaborar en la asociación, pues también tengo una editorial que se llama Libros del Caos, que ha coincidido pues, que hemos publicado un libro que tiene un contenido que me parece que es particularmente interesante también para el trabajo de la asociación, que es Carabanchel, la estrella de la muerte del franquismo, de Luis Cruz Casero, a quien le agradecemos mucho que haya venido a Santa Blanca. Luis Antonio. No me lo engañé, Pues nada, voy a tener una presentación un poco más fría de Luis y que luego él pues, nos vaya desvelando un poco qué se esconde detrás de este libro. Pero bueno, siempre está bien presentar presentaciones. Luis nació en Madrid en 1985. Es doctor en Historia por la Complutense y arqueólogo por la Universidad de Alcalá. Ha centrado sus investigaciones en la Guerra Civil Española y en sus consecuencias y ha publicado medio centenar de artículos científicos y en 2023 una monografía sobre los frentes olvidados de 1936 y 1939. Y lleva desde 2021 documentando la historia de la cárcel de Carabanchel, que, bueno, que es lo que todas sus investigaciones es lo que se concentran en este libro. Entonces, bueno, quería que Luis empezase a hablarnos un poco de sí mismo. Nosotros cuando... a ver, yo soy periodista y cuando la gente piensa en periodistas normalmente pues, se acuerda mucho de la serie de José Coronado y tal, y se piensa que así es nuestra vida. Entonces, como eres arqueólogo, también tenemos el referente de Indiana Jones y investigar ruinas antiguas y tal, pero sin embargo Luis ha hecho algo que es centrar sus trabajos arqueológicos en algo, en un pasado muy cercano que se mezcla mucho con el presente. Entonces, bueno, quería que nos empezase contando un poco cuál fue el proceso que le llevó a especializarse en este pasado tan cercano. Sí, pues realmente acabamos en un pasado tan cercano que al final acabamos como Harrison Ford pegándonos con los nazis de vez en cuando. Entonces, bueno, realmente claro, la arqueología del pasado contemporáneo pues es una disciplina de la arqueología que hasta hace muy poquito tiempo había algunos que ni siquiera la consideraban como tal. Y que, sin embargo, España se ha ido convirtiendo gradualmente en una potencia en ello. Tiene investigadores pues, muy punteros, gente que ha trabajado sobre todo en dos vectores, uno asociado a la arqueología industrial, que es algo un poco más clásico, ¿no? de Europa, de Estados Unidos, y otro muy exclusivo de España por las circunstancias sociopolíticas del siglo XX español, que es la arqueología de la guerra civil, tanto de los campos de batalla como en especial de las fosas comunes. Es una disciplina reciente. En 2000 fue cuando coincidieron en el tiempo dos excavaciones, las dos primeras excavaciones científicas relacionadas con la guerra civil española, una en Brianza del Bierzo, que es probablemente la más conocida, que fue la primera excavación científica de una fosa común en España, y otra, la de una de las líneas de trincheras de la defensa de Madrid, en la zona de Villa de Vallecas, delante de los cantiles sobre el río y demás, pues, fruto de que pasaba por allí el AVE y había un yacimiento celtibérico, pues los arqueólogos que estaban por allí decidieron excavar también de forma científica, aplicando la metodología arqueológica a las trincheras de la guerra civil que había allí. Entonces, pues una disciplina relativamente joven, como digo, que ya afortunadamente se ha consolidado, y he tenido el privilegio pues, de estar en contacto con algunos de los equipos más punteros en España. La contra del libro aparece un pequeño texto que escribió Alfredo González Rival, que es quizá pues, uno de los grandes, las figuras más reconocidas, ¿no? de esta subdisciplina arqueológica. Y ahí empieza mi vinculación con esta temática, realmente también un poco a través de él, porque el libro es heredero de muchas cosas, pero concretamente en estos ámbitos que tocan con la arqueología, de una monografía, de un libro que se publicó, pues creo que es en torno a 2010, 2012, algo así, que lo coordinaba Carmen Ortiz, y en el que había varios artículos, en un libro colectivo, desde un montón de puntos de vista
sobre la cárcel de Carabanchel. Vale. Uno de ellos firmado por Alfredo y hablando de la arqueología y la materialidad de la cárcel. Así que, por una parte, entré en contacto por ahí con él, y por otra parte, pues algo que digo mucho y que comentábamos en un momento, pues que es un trabajo también colectivo y que nace de la sociedad civil, nace de una asociación. Realmente, sobre todo, de la plataforma por un centro de memoria en la cárcel de Carabanchel, a través de otra asociación, La Comuna, que es una asociación de antiguos presos políticos del franquismo, que son los que, mediante un encargo, pues me piden que trabaje con ellos, documentando con una metodología histórica la historia de la cárcel de Carabanchel. ¿Pero tenías alguna relación personal con Carabanchel o algo de algún tipo, o fue un poco que te interesaba ahí? La razón principal fue el encargo, pero sí que tengo una relación personal con Carabanchel, y es que paso por allí muchas veces a lo largo de mi vida y recuerdo la cárcel en pie. Nunca llegué a entrar a la cárcel ya abandonada, pero la pareja de mi madre está divorciada desde hace muchísimos años, o sea que no es muy habitual en España. Y entonces su pareja vivía ahí en Carabanchel, entonces siempre pues, bajábamos en la Luche, en el tren, cuando íbamos por allá a su casa, y pasábamos por delante de la cárcel, y siempre, pues yo lo recuerdo en mi adolescencia, pues eso, una presencia ahí ya cerrada, ya abandonada, pues una presencia ahí muy potente, ¿no? Muy amenazante, pero muy potente también, porque realmente la estrella de la muerte, ¿no? Esta planta en forma de estrella, en forma de panóptico, en torno a esa cúpula, pues realmente fue un hito arquitectónico cuando se levantó, y pues realmente la escala de la cárcel, cuando uno pasa por allí, si no conocéis el solar, sí. Primera ilegalidad que os animo a hacer el día de hoy, pasar por allí, colaros y verlo, porque realmente llama la atención. Quedan muchos más restos de la cárcel de lo que uno se imagina, y realmente es un sitio impresionante. El otro día en la presentación hablaba un compañero de que habían, no sé si 8 o 10 campos de fútbol dentro de la cárcel. Soy muy malo para los números, pero bueno, es un lugar impresionante donde se por las calles. Y bueno, todos hemos oído hablar de la cárcel de Carabanchel. Voy a dar 4 datos para que nos situemos, y ahora lo seguimos ampliando con Luis. O sea, la cárcel se inaugura en el año 1944, que bueno, ahora si quiere hablaremos de este tema y de este contexto, y se cierra en 1998, ¿vale? O sea, que tiene unos 54 años está abierta, y su demolición empieza en 2008, hay una década en la que se mantiene en pie. ¿Vale? Entonces, bueno, tuvo varias etapas. El libro está organizado por las distintas etapas, más o menos casi por décadas, más arriba y más abajo, que atraviesan en función de los avatares históricos y políticos del país. Pero bueno, es verdad que hay un hilo conductor que son las situaciones de abuso y también las historias de resistencia que se dan dentro. Pero no quiero replicar un poco la estructura del libro, porque bueno, es que esto de la presentación muchas veces al final acabas destripando el libro y ya no tiene sentido leerlo. Entonces voy a intentar cambiarlo, y he seleccionado, bueno, la cárcel tenía 8 galerías, pues he seleccionado 8 frases escritas por el propio Luis, que bueno, hay una con trampa, pero 8 frases que vamos a comentar para que den pie a hablar sobre distintos temas. Por ejemplo, hay un momento del libro en el que dices: mientras las defensas hitlerianas de Francia se deshacían en Caen y en Cherburgo, se inauguraba la nueva prisión provincial de Madrid en Carabanchel. ¿Vale? Eso nos sitúa un poco en el contexto de la apertura, ¿no? O sea, ¿por qué España, o sea, Carabanchel va tan a contrapié con respecto a la deriva? Claro, es que es una anomalía histórica, ¿no? Lo que pasa en España desde mediados de los años 40, que mientras en Europa y en el mundo las potencias del eje pues son derrotadas, ¿no? por los aliados, pues aquí uno de los aliados del eje, bajo el paraguas de la no beligerancia o de las figuras legales que se quieran, pero aliado del eje durante probablemente más tiempo que ninguno de los demás aliados que tuvo Hitler, porque Franco estuvo abastecido, ¿no? por los alemanes desde 1936. Pues mientras todo eso pasa en Europa, mientras la derrota y el colapso del nazismo pasa en Europa, pues en España está, sí, una época de pánico de la dictadura, que tenía una invasión aliada también,
pero que al final acaba resultando a finales de los años 40, a principios de los 50, en una estabilización absoluta del régimen que tenía, bueno, pues que algunos comienzan a darse cuenta, tanto de los afines al franquismo como la gente que estaba en el antifranquismo, pues que la dictadura parecía que iba a durar, ¿no? Más de lo que nadie había esperado al principio, incluso claro. Entonces, claro, la cárcel de Carabanchel se construye y se levanta al mismo tiempo que en otros lugares de Europa se están desmantelando los campos de concentración del nazismo. Y nace como un campo de concentración, porque es una de las obras magnas del régimen, y como prácticamente todas las obras magnas del régimen, pues se construye con mano de obra penada, con mano de obra esclava, con presos republicanos, principalmente presos de guerra, prisioneros de guerra todavía republicanos, ¿no? La cárcel se empieza a construir realmente a partir de 1940, y cuando se produce esta inauguración oficial, pues todavía hay pues en torno a 800 presos trabajando en la cárcel, porque es una inauguración parcial. Se inaugura solamente la zona del correccional, la zona sureste, fuera del panóptico de la cárcel, que es algo de lo que nos ha llamado la atención en la investigación y en la escritura, que es que en las fotos de la inauguración, claro, era sorprendente que la arquitectura más monumental de la cárcel no sale la cúpula y no sale la entrada monumental que daba a la actual comisaría de la Tina y el CIE. Entonces, ¿por qué no salían estas partes? Pues, básicamente porque no se inaugurarían, no se terminarían de construir hasta muchísimo tiempo más tarde, ¿no? Y es donde empieza, o sea, en la propia inauguración inmediatamente antes, pues esta historia, sí, de vulneraciones de derechos, pero concretamente de hacinamiento de personas, ¿no? Que sería una constante que la perseguiría prácticamente hasta el final. Y es que en esa parte tan pequeña que inauguran en el año 44, que estaba habilitada pues, como para 300 personas, según el proyecto original, llegan a embutir allí pues, a toda la población penitenciaria de las cárceles provisionales que había en Madrid, principalmente de por líder. Entonces llegan a meter ahí cerca de 5.000 personas. 5.000 personas en un espacio destinado para 300, ¿no? Algunos de los presos hablaban de que volvía a la época de los campos de concentración que habían experimentado ellos al final de la guerra, ¿no? También en ese sentido. Porque el hacinamiento es otro de los hilos conductores, ¿no? Que atraviesan todo el libro desde el principio hasta que se cierra, siempre está. Sí. El último testimonio, uno de los últimos testimonios de una comisión externa a la cárcel que viene a visitarla, nos habla de que en las celdas que están habilitadas para 2 personas suele haber de media entre 4 y 5 personas. Esto en el año 96. O sea que es una constante, por desgracia, que la acompaña hasta el final. Hablas también de una cosa que has mencionado, la estructura esta panóptica con sus galerías, sus salas, ¿no? La Estrella de la Muerte. Estamos hablando de un régimen anacrónico dentro de la deriva europea, pero que además se regodea en su anacronismo, ¿no? Porque comentas que en el mundo occidental ya no se construían cárceles como esta, ¿no? Ya se había pasado un modelo carcelario distinto, que tenía más en cuenta la privacidad de los reclusos, que cuidaba más esos derechos. Sin embargo, dentro del proyecto franquista está ese, queremos regodearnos un poco en esta antigüedad, ¿no? Sí, y es que estas plantas panópticas que estuvieron muy de moda en Europa en el siglo XIX, pues, como dices, ya no se construían ni en Europa, ni en América, ni en América Latina, este tipo de cárceles que tendían a la masificación, que tenían como principal objetivo pues, el control y la vigilancia, ¿no? Aunque Carabanchel no es un panóptico exactamente, tiene una planta panóptica, pero no es un panóptico en el sentido de que no se ve desde el punto central cada una de las celdas de cada una de las galerías. Sí que se ven los espacios comunes de los presos, entonces pues es un modelo que prima la vigilancia. Y lo que vemos ahí, lo que intuyo que hay ahí detrás, pues es que el franquismo también se emparentaba no solamente con este modelo de la España imperial, que es muy obvio, muy manifiesto, tanto en la propia arquitectura de la cárcel de Carabanchel como en el Valle de los Caídos, como en el Ministerio del Aire, en toda la arquitectura monumental de la dictadura, sino que también se emparentaba o quería emparentarse con las políticas represivas de la restauración, de los años de la restauración del siglo XIX. O sea, en las primeras entrevistas que hacen los arquitectos y los proyectistas de la cárcel, hablan, grosso modo, no con estas palabras, pero viniendo a decir lo mismo, que es como la antigua cárcel modelo,
de Madrid, pero mejor, el doble de grande, con mucha más capacidad. Si la modelo tenía 5 galerías, si no me equivoco, pues esta tiene 8, entonces todo a muchísima más escala. Y claro, como digo, la cárcel se construye fruto de la masificación penitenciaria de ese primer franquismo, pero también porque Madrid, hablaba de esto porque hablaba de la cárcel de Porlier, que era una cárcel provisional, un edificio que no estaba diseñado para ser una cárcel, y es que Madrid no tenía cárcel provincial, ¿no? Porque la cárcel modelo, que era la prisión provincial de Madrid, había quedado destruida durante la guerra. Pues estaba donde está el actual edificio del Ministerio del Aire, precisamente en Moncloa, y por lo tanto en primera línea de fuego durante la guerra, quedó muy dañada y se demolió al final. Bueno, y otra frase que esta no es tuya, pero me ha encantado mucho leerla en tu libro, que es una cita de Franco de 1958, en la que dice que, y puede afirmarse que después de la victoria de 1939 solo fueron castigados los delitos de derecho común. Nadie fue condenado en España por crimen político, nadie fue inquietado por sus ideas. O sea, imagino que tu trabajo es luchar contra la posverdad de este tipo de posverdades, ¿no? Un discurso... Sí, todas las dictaduras que aspiran a ser totalitarias en algún momento a lo largo del siglo XX pues son orwellianas, o sea, Orwell lo retrató extraordinariamente bien en 1984, y lo de que el pasado es un constructo y se puede modificar y se puede alterar, pues es algo que parecía que era uno de los principios también de la dictadura franquista, ¿no? Negando pues, la evidencia. En el momento en el que pronuncia esta frase, en Carabanchel está la cifra en el libro, ya he dicho que soy malísimo para las cifras, pero creo que había, no sé si eran 600 presos políticos. Entonces, obviamente, hasta los funcionarios de prisiones se referían a ellos como presos políticos, los delitos comunes por los que se juzgaban pues eran incumplir la libertad de prensa, libertad de asociación, o sea, de hecho, ejercer la libertad de prensa y ejercer la libertad de asociación y todo este tipo de cosas, o militar en alguna de las asociaciones, partidos, sindicatos que el franquismo había prohibido. Entonces, bueno, pues obviamente, claro que lo sabía. Y sí, el libro es lucha, ¿no?, contra esa posverdad, como dices tú, pero realmente lo que hace es recoger la lucha de los propios presos. A lo largo de la historia de la cárcel hay un número incontable literalmente, porque no hemos sido capaces de contarlo, de documentarlo, de huelgas, plantes, protestas. Es en cierta manera un manual de lucha o una historia de las luchas de la cárcel, no solo una historia de las represiones. Y una de las luchas más sonadas cuando empezaba la época de más efervescencia social al final del franquismo, pues fue la de los presos por que se les reconociera su estatus de presos políticos. Que no se les los presos políticos no querían que se les considerase presos comunes. Luego hubo muchas derivaciones, muchas mezclas, muchas sinergias entre parte de los presos comunes y los presos políticos, pero ellos lo que manifestaban y decían que no estaban ahí en la cárcel ni por robar un bolso, ni por haber atracado un banco, ni básicamente por sus ideas, y eso bajo cualquier prisma legal o bajo el sentido común, pues es un delito político. Entonces, obviamente, claro que lo sabía, sí. Y he utilizado varias declaraciones de Franco a veces para abrir capítulos, o de instituciones, altas instituciones del franquismo, porque creo que cualquier persona que lo lea con muy poco, aunque no tenga muchas nociones de lo que fue la dictadura franquista, yo creo que salta la contradicción que supone, ¿no? Hay otra cita que habla de lo maravillosas que son las cárceles, cómo forman los presos pues con los pechos musculados al sol, haciendo gimnasia en los patios, cuando realmente las fotografías los muestran desnutridos, con la cabeza rapada por los piojos y eso en un estado de maltrato, mala nutrición y hacinamiento continuo, ¿no? O sea, creo que son frases que no requieren mucha explicación. Sí. Una de las cosas bonitas también del libro que tú acabas de mencionar es el tema de las historias de resistencia que cuenta, que está cruzado todo el libro por historias que son muy bonitas, muchas de ellas a pesar de las circunstancias que tienen que soportar los presos. Entonces, bueno, por ejemplo, yo seleccioné una frase de los cautivos organizaron comunas que llegaron a convertirse en un símbolo para generaciones de presos políticos.
es un ejemplo de resistencia, no sé si quieres hablarnos de ella, de este en concreto, o si hay algún otro que a ti te... Sí, no, lo de las comunas realmente se acaba convirtiendo en un símbolo también de las cárceles de la dictadura y permearía más allá del final del franquismo y continuaría haciendo simplemente hasta con muchas modificaciones pues hasta el día de hoy. Las comunas era básicamente una época de carestía, bueno, una época de carestía y una carestía forzada, ¿no? Que era la que sometían las autoridades a los presos. Pues había unas desigualdades brutales entre aquellos presos, concretamente en el caso de la cárcel de Carabanchel, pero sería aplicable a cualquier cárcel del Estado, los que residían sus familias en Madrid lo tenían un poquito más fácil que los presos que habían sido traídos de cualquier otra de las cárceles o campos de concentración que funcionaban en España en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque como la dieta era manifiestamente insuficiente a todos los niveles, incluso reconocido por las propias autoridades franquistas, hay lo que llaman la dieta basal, que es como el suministro básico que se le reparte a los presos y que cuando uno hace el cálculo de las calorías es totalmente insuficiente. O sea, una persona no puede sobrevivir durante semanas y meses a base del régimen que se les daba en las cárceles. Entonces eran las familias que vivían cerca, aprovechando las comunicaciones, las que dejaban una cartera, una cesta, luego ya al final de la época de la cárcel, algo que quedó en la memoria colectiva de los presos, que era un mítico cubo, un cubo azul que tenía que autorizar la prisión, donde podían meterles pues, sobre todo cosas de comer, ¿no? Tabaco, cosas de comer, jabón, algo de ropa, lo más afortunado, pero sobre todo comida. Entonces, los presos en general por su tendencia política, pues los que habían militado en el Partido Comunista con los que habían militado en el Partido Comunista, los anarquistas con los anarquistas, luego cuando vienen todas estas organizaciones de la final de dictadura, del FRAP, el Felipes, todos los partidos nacionalistas de otras partes los nacionalismos periféricos, digamos, pues se juntaban entre sí y compartían lo que las familias les llevaban a partes iguales. Y es una historia realmente, bueno, me arriesgo a decir bonita, porque llega hasta el final del franquismo y luego en la lucha, que estoy seguro que algo más a preguntar sobre la lucha de los presos comunes en los años 70, pero cuando los presos comunes se comienzan a organizar ya después de la muerte de Franco y fundan la COPE y comienzan con quizá la época de más efervescencia en la protesta de la cárcel, aprenden muchas cosas de los presos políticos y entre ellas la de mantener las comunas, algo que luego pues, acabaría dinamitado por mil razones, entre ellas la heroína, la política de aislamientos dentro de la cárcel y demás, pero bueno, realmente es que era algo que es muy fácil de entender por cualquiera, ¿no? Realmente confías en tus compañeros de ideología, no ya solamente porque son compañeros de lucha y todo eso, sino porque depende de ellos tu supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una historia que tiene lecturas y que se pueden sacar aprendizajes incluso fuera de la cárcel. Muy bien, bueno, estoy intentando seguir así un hilo, pues la inauguración, luego en los primeros años de la cárcel donde los presos antifranquistas tienen mucha presencia, los antipresos. Y era la sangre que dice, en plena década de los 60, mientras en el mundo exterior el rock and roll dominaba las listas de éxitos y el hombre conquistaba el espacio, en Carabanchel se estrangulaba a los presos con un instrumento de tortura medieval en una mazmorra subterránea. O sea... Claro, la cárcel de Carabanchel, o sea, el subtítulo del libro puede tener muchas lecturas, pero la muerte es algo que acompaña a la cárcel de Carabanchel desde sus inicios. Y es que se construye la cárcel en un lugar que es estratégico porque está al lado de un camposanto y al lado de un campo de ejecución, de un campo de tiro, el campo de tiro de campamento. Entonces, bueno, sobre todo en los años 40, el ritmo de ejecuciones era enorme, ¿no? Hubo un montón de asesinados sacados de la cárcel y a la mayoría se los ejecutaba en este campo de tiro de campamento. Pero para algunas sentencias, se reservaba el garrote vil, que es, pues eso, básicamente un torno, ¿no? metálico mediante el cual pues, estrangulas al reo. Se supone que era una muerte humana, que empieza a utilizarse en España, bueno, amparada por el Estado al menos
desde la Ilustración, que tiene orígenes muchísimo más antiguos, pero sabemos por un montón de testimonios pues, que era una muerte en ocasiones, si no funcionaban las cosas a la perfección, lenta y dolorosa y agónica, ¿no? Y en la cárcel de Carabanchel hubo muchos agarrotados, fruto de algo que es uno de los lastres que ha padecido la investigación sobre la cárcel, y es que ha desaparecido básicamente el núcleo de la documentación histórica sobre la prisión. No nos atrevemos a dar una cifra de agarrotados en la cárcel, pero hubo varios, conocemos muchos con nombres propios. De los más conocidos, pues entre los presos comunes, Jarabo, que era uno de estos delincuentes aristocráticos, ¿no? Que hizo, bueno, diríamos que es un asesino en serie. Pero también hubo presos políticos. Quizá el caso más sonado fue el de Granados y Delgado, que eran dos presos anarquistas que la dictadura les imputó un atentado, o bueno, un atentado en Madrid, que luego se demostró que no había sido, que no lo habían ejecutado ellos, ¿no? Que sí que venían con intención de hacer algo en contra del franquismo, y que sin embargo, pues en el tiempo inmediatamente posterior al asesinato de Julián Grimau, que también pasó por Carabanchel, pues la contestación internacional y las protestas que había habido también dentro de España, pues habían creado un clima en el que la dictadura no quería hacer grandes espectáculos, grandes fusilamientos espectáculos como el que había sido el caso de Julián Grimau. Y entonces a Granados y Delgado los estrangulan, los agarrotan, en efecto, en los sótanos de Carabanchel, pues un día de verano, sin avisar a nadie, sin gran presencia mediática, y las familias se enterarían pues, cuando ya estaban muertos ambos, ¿no? Y hay un testimonio sobrecogedor pues, sobre los últimos momentos que incluye en el libro. Bueno, no hablar en detalle de ello, ahí está, lo podéis leer, pero bueno, que capta con toda su crudeza pues, esta cuestión de la muerte humana, ¿no? que en absoluto lo era el garrote vil. El otro día comentábamos antes de entrar que estuvo hablando conmigo en la Feria del Libro de Carabanchel un antiguo funcionario de prisiones de la cárcel. Entre las cosas que me contó es que cuando cerraron la cárcel, que todavía quedó allí un retén de funcionarios, él tuvo en sus manos el garrote vil de Carabanchel y que no sabe lo que ha sido de ello. En efecto sería una pieza de museo auténtica, morbosa y oscura y turbia, pero una auténtica pieza de museo, y allí pues debía estar guardada en uno de los almacenes de la cárcel en el año 1998. Claro. Y bueno, esto vemos como es una constante también en el tema de las ejecuciones de presos. Luego también, otra constante un poco que recorre todo el libro al margen de las épocas es el papel de, o sea, no tanto imagen porque no hay tanta documentación, pero el tema de las mujeres, que bueno, hay algunas que están dentro de la cárcel, pero normalmente son familiares de los presos y que bueno, ellas juegan un papel también importante en mejorar las condiciones de los presos. Hay una frase que creo que es particularmente bonita que dice: el término mujer de preso fue resignificado, pasando de ser un estigma a un timbre de orgullo. Claro, hubo mujeres en Carabanchel prácticamente desde el principio como internas, como presas. Prácticamente, sabemos muy poquito de ellas por ese vacío documental que hay, pero sí que figuraban en las estadísticas. Pero probablemente las más conocidas son precisamente las mujeres de preso, bueno, mujeres de preso o hijas de preso, parientes, novias, en fin, lo que fuera, las mujeres que eran el apoyo exterior de los que estuvieron en la cárcel. La más conocida de ellas pues, fue Josefina Samper, que es la esposa de Marcelino Camacho y sindicalista y activista ella misma, ¿no? Que joder, me da bastante rabia lo de que era la esposa de Marcelino Camacho y que esa sea toda su biografía. Antes de conocer a Marcelino Camacho ella había militado en UGT, si no me equivoco, y una militancia que continuó el resto de su vida pues, en el antifranquismo, luego en los sindicatos del tardofranquismo y luego después de la muerte de Franco. Algo muy emotivo para la gente con la que me he relacionado en la investigación y para mí mismo es que tanto ella como la gente de su entorno pues se mantuvieron en la lucha por la memoria de la cárcel y se opusieron al derribo de la cárcel. Y su hija, Genia Camacho, pues sigue siendo a día de hoy activista
por la memoria de Carabanchel, nos ha acompañado en varias presentaciones y sigue estando ahí en la lucha. El tema de las mujeres no es nada menor, aunque esté completamente olvidado, porque es que no solamente hubo presas, aunque Carabanchel en algún momento llegó a tener el nombre de Prisión Provincial de Hombres de Madrid, tenía presas en tránsito. No solamente tenía a las mujeres de los presos apoyando desde el exterior, sino que había también, por ejemplo, una congregación religiosa femenina dentro de la cárcel, unas monjas que ejercían tareas auxiliares, estuvieron pues buena parte de la historia de la prisión y eran por momentos las únicas mujeres con las que algunos de los presos podían relacionarse directamente, porque ellas trabajaban en las cocinas, entonces los que estaban de destino, los que estaban, digamos, haciendo trabajo para la cárcel, presos que trabajaban para la Dirección General de Prisiones, redimiendo condena, pues tenían contacto con ellas y nos han quedado los testimonios de algunos de estos presos. Hay un preso anarquista en los años 40 pues, que habla con muchísima expresividad de sus relaciones con las monjas, que al final él, siendo una persona tremendamente anticlerical, pues las acaba viendo también como víctimas también de la sociedad, ¿no? Y de gente que no había tenido absolutamente ninguna lección y que desde muy jovencitas pues, las habían metido en un convento y habían acabado allí pues, atendiendo a los presos. Me hubiese gustado contar muchísimas más cosas sobre las mujeres, lo que pasa es que realmente no... a partir de los años 70 sí que tenemos algunos testimonios, he conocido alguna de las mujeres que pasaron por allí como presas, pero lamentablemente tenemos prácticamente información nula más allá de las cifras, ¿no? de estas presas en tránsito, sobre todo de las que estuvieron desde la década de los 40. Y no es el único término que se resignifica, hablamos de la mujer de preso y luego como se muestra el orgullo porque se empieza a organizar, digamos, un poco más adelante en una época en la que también se quiere resignificar el término de preso común a preso social, ¿no? Ya estamos pasando, bueno, la presencia de presos antifascistas, de los que hemos hablado, ya va siendo un poco más reducida, ¿no? Entiendo, de esos originarios que venían de la lucha republicana y tal, y se va llenando la cárcel con presos sociales, o sea, comunes, que ellos se empeñan en, bueno, luchan para que se les identifique como presos sociales, ¿no? Entonces hay otra escena también ya bastante impactante que quería ver, porque bueno, hay muchas escenas del libro que son muy visuales. Y cuando dices, los presos liberados de la Rotonda avanzaron por la Sexta, entonando la versión del Bella Ciao que habían adoptado como himno de la COPE. Mientras sus compañeros les jaleaban, relucían las cuchillas de afeitar. Los amotinados se autolesionaron en grupo una vez más. La sangre regaba las baldosas de Carabanchel. No, esto nos sitúa en otra época un poco de la cárcel, ¿no? Que ha cambiado un poco la... Bueno, no sé si se puede llamar demografía, sociología de la cárcel, ¿no? Esto es una época en la que los presos empiezan a organizar motines, ¿no? Porque, bueno, hablar esto... Sí, claro, porque realmente los presos comunes se empiezan... Hay un proceso que es súper interesante, que es la politización, que fruto de compartir espacio con tantísimos presos políticos como hubo al final de la dictadura, ¿no? Que hubo un repunte enorme, ¿no? La cárcel, el número de presos políticos pues desciende levemente a partir de los años 50, años 60, pero en los 70 sube muchísimo otra vez y vuelve a estar la cárcel superpoblada, ¿no? de presos políticos. Entonces los comunes se relacionan muchísimo con estos presos políticos y aparte de importar y aprender ciertas cosas y enseñar también ciertas cosas a los políticos, pues comienzan a ver, como en el momento de la muerte de Franco, inmediatamente posterior, pues comienza a ver los indultos parciales, luego la amnistía de Suárez, y ellos continúan quedándose en la cárcel cuando muchos de ellos se percibían también como víctimas de la dictadura. Hay que recordar que no solo estaban pues eso, los delincuentes de baja estofa, los que pegaban tirones, los que atracaban en la farmacia del barrio, los que hacían, bueno, todo este tipo de delincuencia común, que también tendría una lectura de desigualdad social y de que si no o sea, que la mayor parte de los presos comunes que había eran gente con unos recursos económicos muy limitados, pero es que además estaban en la cárcel los homosexuales, la homosexualidad era un delito y continuó siendo después de la muerte de Franco todavía durante unos años.
estaban los insumisos del servicio militar, estaban presos políticos que no entraban dentro de las amnistías, como por ejemplo los presos de ETA, que asimismo se definían como presos políticos, quiero decir, o incluso gente que no estaba en la lucha armada, que no estaba reconocida, incluso después de la legislación que legalizó al Partido Comunista, como los partidos republicanos. Los partidos republicanos en España no se legalizan hasta los años 80, hasta la época de Felipe González. Entonces, toda esta amalgama de gente que los sucesivos indultos iban dejando en la cárcel, pues se reivindicaban a sí mismos también como víctimas de un sistema injusto y fruto de este aprendizaje de los modos de lucha de los políticos, pues desarrollaron esta asociación, por llamarla de alguna manera, que fue la COPEL, y que hizo las protestas más espectaculares que hubo en la cárcel de Carabanchel. El libro nace también de una generosidad enorme porque viene de una asociación, como digo, de antiguos presos políticos del franquismo. Pero ellos mismos quisieron que la investigación no se limitase a los presos políticos que pasaron por la cárcel de Carabanchel, sino que se extendiese pues, a toda la población carcelaria, incluyendo los funcionarios, incluyendo los presos comunes y todo esto. Y de hecho, en la última presentación que hicimos precisamente en el barrio, nos acompañó Miguel Martínez, que era uno de estos presos de la COPEL, que entró muy jovencito en la cárcel de Carabanchel, con 16 años, y que vivió todos los grandes motines de 1977. Él contó su experiencia, que fue enormemente enriquecedora y con mucho incluso sentido del humor. Es un tipo muy dulce, muy agradable, un tío que venía de la delincuencia común y que acabó militando en el anarquismo, ¿no? Él se politizó en la cárcel de Carabanchel, pero mucho más expresivas que sus palabras, pues fueron algo que yo no sé si fui de los pocos que se fijaron, pero cuando se remangó la camisa, verle todos los cortes en las muñecas, que todavía 40 años después seguía teniendo las cicatrices, porque es que la única manera de llamar la atención, de protestar, de visibilizar el drama y el maltrato que estaban viviendo, y también la única manera de salir de las celdas de castigo, donde hay un montón de testimonios, incluso denuncias sobre malos tratos y torturas, ¿no? Ya en la transición, ya después de muerto Franco, pues era autolesionarse, desde tragarse cubiertos, los muelles de la cama, a lo que hacían la mayoría, que era hacerse cortes en las muñecas y en el vientre. Hay una película que igual alguno habéis visto, que es Modelo 77, que refleja, es muy reciente, desde hace como 3 años o algo así, y habla de estos motines de la COPEL en la Modelo de Barcelona, pero claro, en Madrid fueron mucho más numerosos, más espectaculares. La cárcel de Carabanchel era mucho más grande que la Modelo de Barcelona, estaba más masificada, y curiosamente es algo que ha quedado muchísimo en la memoria colectiva del barrio. Cada vez que hablo con gente que vivía cerca de la cárcel o que vivió por allí, más que lo que ha quedado en todos los documentales de la transición, que era Marcelino Camacho y los presos del proceso 1001 saliendo de allí, el jersey de cuello alto de Marcelino Camacho, todo esto, pues ha quedado en la memoria colectiva del barrio los motines del 77, porque fueron de una virulencia brutal, algo que no se había visto en Carabanchel probablemente desde los años 40, y si acaso. Y es que los presos pues hicieron básicamente con la cárcel, se apoderaron de la cárcel, salieron a las azoteas, y para desalojarles pues hubo que movilizar a la policía, a los GEO, vinieron varios helicópteros que tiraban botes de humo contra los amotinados. Eso, claro, para la gente que estaba viendo desde fuera, la caballería de la Policía Nacional cargando contra las familias de los presos, todo eso, pues eran imágenes de una espectacularidad enorme, ¿no? Y que, como digo, ha quedado muchísimo en la memoria colectiva de la gente del barrio. Siempre nos cuentan cosas, siempre que hablamos de estos temas en público, se nos acerca la gente a contarnos cosas de los motines del 77. Y luego el SIDA, que van de la mano y, bueno, pues se apoderan de las cárceles españolas porque tienen el caldo de cultivo perfecto, ¿no? para cebarse ahí, pues gente de una extracción social muy humilde, gente joven también dada a experimentar con ciertas cuestiones, con algo más turbio y más oscuro y que está por demostrar, pero que es la participación de las autoridades en la penetración de la heroína en estos movimientos sociales. No soy capaz de afirmar taxativamente que, como algunos afirman, pues hubo complicidad por parte de la policía, de ciertos elementos del funcionariado de prisiones, de la Guardia Civil, del propio Estado en la introducción de la heroína
en las cárceles, en los barrios más conflictivos del País Vasco, en determinados lugares que podían tener una efervescencia social. Pero lo que sí que está claro es que hubo al menos cierta tolerancia, y es algo que es de cajón, porque los funcionarios de prisiones de Carabanchel habían estado trapicheando con drogas, alcohol, objetos prohibidos dentro de la cárcel desde el principio de la historia de la cárcel. O sea, en los propios partes disciplinarios que sí que se han conservado en los archivos, pues hay un montón de información de funcionarios de prisiones, pues desde metiendo alcohol de tapadillo para los presos, como hachís, como otras drogas, como trapicheando con relojes de lujo con los presos y sacándose un dinero y un sobresueldo por parte de funcionarios. Entonces, aprovechando esas redes de corrupción que ya estaban establecidas allí, pues es que es una consecuencia lógica, ¿no? Que en esa tolerancia hacia toda esa introducción de esas cosas prohibidas dentro de la cárcel, pues acabase penetrando la heroína y llegasen a verse escenas pues como las que aparecen en los documentales que se rodaron dentro de la prisión en los años 80, en los que se ve abiertamente pues, a los presos compartiendo jeringuilla entre sí, en unas condiciones realmente de falta de higiene, de falta de conocimiento de lo que era tanto el SIDA como las consecuencias del enganche a la heroína, brutal. Y obviamente todos, yo creo que casi todos aquí tenemos cierta edad y conocemos las consecuencias que tuvo la epidemia de la heroína en España y en Madrid concretamente, ¿no? Como a la gente pues, la convierte en zombies básicamente y evidentemente en personas carentes de todo interés por ningún tipo de militancia y de reclamación de derechos. Sí, os hablo del documental que se hace dentro también los años 80, que es verdad que es una época muy conflictiva y complicada por lo que comentas de las drogas y la epidemia de SIDA también. Hay cierta efervescencia creativa, ¿no? Dentro de la cárcel, se hacen documentales, se hacen programas de radio, esa efervescencia cultural que ahí fuera también penetra, ¿no? O sea, cuentas un poco... Sí, claro, los años 80 pues, es una década en la que se sale de las últimas limitaciones, digamos, del franquismo, y en toda España, pero también concretamente en Madrid, pues hay un ambiente de auge cultural, de dinamismo, de experimentar fórmulas nuevas, y eso penetra la cárcel de Carabanchel. Digo en el libro que no se escuchaba a tantos grupos de la movida, porque siempre estaban asociados a unos ámbitos que la mayor parte de los presos comunes los rechazaban, pero sí que se escuchaba muchísima música, mucho flamenco, mucho heavy metal, mucho rock, fusión, y ese espíritu también, pues como comentabas, se traduce en ciertas iniciativas muy gamberras, muy libres de la cárcel, como son el canal de televisión que se puso en marcha interno, Teleprisión. Hay algunas emisiones colgadas en YouTube y yo os animo a que lo veáis porque es la leche. O sea, tiene un sentido del humor también brutal, hecho con muy pocos medios, pero con una libertad, ¿no? O sea, en el que se hablan pues, de todas estas cosas de las drogas, la homosexualidad, la precariedad, la miseria, la suciedad, los parásitos que había dentro de la cárcel, pullas a los funcionarios, en fin. Es un producto enormemente libre y luego un producto afín a Teleprisión que fue la revista Mensaje. Esto es más difícil de consultar, pero bueno, están todos, yo creo que prácticamente todos los ejemplares que sacaron en la biblioteca de instituciones penitenciarias, ahí en la calle Alcalá. Y es pues una plasmación al papel también de ese espíritu tan libre que tenía este canal de televisión. Y es una revista también como muy fancinera, pues como lo que se sacaba también fuera de la cárcel, pero con una crítica social y política enormemente frontal. He hablado de muchas continuidades con el franquismo, pero esto sí que era una diferencia radical. El periódico oficial de las cárceles en el franquismo era Redención, en el que no había absolutamente ningún atisbo de crítica, ni siquiera velada al régimen, ni a las autoridades carcelarias, ni nada por el estilo. La revista Mensaje es absolutamente todo lo contrario, es una cosa pues, realmente muy gamberra y que se utiliza a veces para hacer abierta crítica y denuncia de ciertas cosas que estaban pasando en la cárcel. Es muy divertida, muy interesante, tiene algunas cosas artísticas que merece la pena rescatarlas, pero también es una publicación terrorífica en la secuencia en la que va penetrando el SIDA en la cárcel, porque se va siguiendo número a número el pánico creciente de los presos que se ven pues en una situación totalmente propicia para contagiarse del SIDA
y ven que nadie hace nada para evitarlo, nadie sabe demasiado bien cómo se transmite. Estoy hablando de los primeros años en los que penetra la enfermedad en España. Y cómo, a pesar de que las autoridades lo niegan, ellos van detectando que empieza a traer enfermos un montón de presos y la situación de pánico es tan grande que ni los funcionarios de prisiones, ni los asistentes sociales, ni los médicos de la cárcel en un momento dado se atreven a meterse dentro de las galerías y a cuidar a los presos porque no sabían cómo se transmitía. Hemos vivido algo como muy lejanamente parecido a lo que pudo haber sido esto con los primeros momentos del COVID, ¿no? Cuando había esa incertidumbre enorme que no sabía nadie cómo se transmitía exactamente y había ese pánico social, pero claro, sumando a ese pánico social el estar encerrado en una celda de la que no te puedes escapar ni puedes ver a los tuyos y si eres drogodependiente tienes que compartir jeringuilla con 50 personas más, pues es que claro, evidentemente pues, se sentían eso como víctimas del futuro inmediato. Ya, con la triste diferencia que eso, que el COVID al principio como afectaba a la actividad productiva y a todo el mundo, pues se pusieron mucho las pilas, ¿no? Sin embargo, el tema del SIDA, como afectaba a drogadictos y sobre todo personas homosexuales, pues no hubo tanto interés. Bueno, luego hemos visto cómo se clausura en 1998 la cárcel, bueno, quedan unos funcionarios y tal. Pero, no sé, la historia dibuja una especie de continuidad, ¿no? En la que la historia penitenciaria del aparentemente muerto complejo penitenciario de Carabanchel seguía resucitando una y otra vez. Escribes, ¿no? Porque se cierra Carabanchel, pero su relación con la reclusión sigue ahí, ¿no? Sí, es una de las paradojas, ¿no? De la cárcel que cuando cierra, antes del derribo todavía, pues inmediatamente comienzan a funcionar dos instituciones en antiguos edificios que habían sido de la cárcel. El más conocido, el CIE de Aluche, que sigue en pie, sigue en funcionamiento, por desgracia, sigue siendo un espacio de vulneración de derechos, y está en el antiguo hospital penitenciario de la cárcel, una de las últimas edificaciones que se construyeron y de las últimas que quedan en pie. Pero es que también, algo que se olvida mucho porque tiene una historia mucho más breve, en lo que fue la enfermería que daba a la zona, si conocéis el entorno, pues donde está el cementerio, la ermita de Santa María la Antigua y todo esto, pues ahí estaba un centro de menores, Los Rosales, que también, rastreando en la prensa, pues lo que me he encontrado en Los Rosales, aparte de la inauguración y todo esto, pues sobre todo noticias también un poco escandalosas, ¿no? Bueno, sin entrar en detalle, de vulneración de derechos de los menores que había ahí. A día de hoy, bueno, esto de Los Rosales creo que se acabó demoliendo el edificio en 2012, mientras que el resto de la cárcel se demolió en 2008, pero queda en pie el edificio del CIE, como digo, y la comisaría de Latina, que es otro sitio que, bueno, cada vez que paso por delante, y últimamente pasa bastante a raíz del libro y esto, pues es descorazonador porque lo que hay allí es una cola eterna de inmigrantes tratando de legalizar los papeles, llueva, nieve o truene o haga 40 y tantos grados en el exterior, ¿no? Una cola permanente allí fuera, al lado del CIE. En fin, todavía es una escenografía que evoca, por mucho que lo hayan querido maquillar, ¿no? Y que se haya convertido pues como en un... Decían algunos de los vecinos que le recordaba un Ikea o algo así, porque le han puesto unas cúpulas así de colorines encima de la comisaría, pero por mucho que... O sea, es el payaso triste, ¿no? Es algo que queriendo expresar alegría visual y todo esto, lo que evoca es una brutalidad y una tristeza enorme, ¿no? Los últimos motines de la cárcel de Carabanchel probablemente estén por ocurrir, o ya han ocurrido, ¿no? Dentro del CIE. Hubo motines muy sonados o protestas muy sonadas en las que los presos tiraban objetos los internos tiraban objetos, papel higiénico, rollos de papel higiénico por las ventanas, cosa que ya no pueden hacer porque les han tapiado las ventanas, han puesto unas chapas en las ventanas, con lo cual es quizá la manera más brutal y más triste que tiene la democracia de tratar con sus problemas, que es invisibilizarlos, ¿no? En esa dinámica no está. Y bueno, el ejercicio que has hecho aquí tiene todavía mucho más mérito porque llegas a hablar de un holocausto de fuentes históricas tolerado, fomentado y ejecutado por las más altas instituciones de un Estado que se prefiere democrático, ¿no? Porque todo el proceso de desmantelamiento de la cárcel hubo mucha negligencia, bueno, o sea, no sé si es adrede ese tema de negligencia, pero vamos, que hubo una dejación clara. Sí, claro, entre las inevitables críticas que hay cuando uno saca un libro, aunque sea de cocina, pues
están los que por redes sociales critican que somos esbirros de Perro Sánchez y no sé qué. El libro creo que no me va a servir para hacer muchísimos amigos entre los poderes establecidos, sean del Partido Socialista, del Partido Popular, de quien sea, porque todos tienen una parte de responsabilidad en lo que ocurrió con la cárcel en la última época que es incómoda, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la política actual que tienen tanto desde los responsables de los terrenos de la cárcel, que es el Ministerio del Interior, como desde los que deberían ser quizá nuestros aliados, me refiero al mundo de las asociaciones y todo esto, que son la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que han optado pues, por hacer oídos sordos gradualmente cada vez más y obviar y olvidar todo lo que tenga que ver con la memoria de la cárcel. La versión oficial, pues es que no hay versión oficial, es ninguna, pero lo que se palpa es que no quieren alimentar una historia que no es cómoda para nadie de ellos, ¿no? La cárcel de Carabanchel se cierra, se acuerda el cierre bajo el gobierno del último gobierno de Felipe González, luego se dan los inicios del pelotazo inmobiliario ya cuando estaba Aznar y cuando se materializa este pelotazo, pues está ya el gobierno de Zapatero y en la Comunidad de Madrid estaba Ruiz Gallardón. Con lo cual creo que todas las administraciones de todo color político han tenido responsabilidad en dos cosas que son sangrantes. Una, el desmantelamiento, destrucción y eliminación física de todos los restos de la cárcel en contra de las protestas vecinales. Aquí ya no hablo de mi opinión como historiador o como persona que está cercana a esta cuestión de la reivindicación de la memoria de la lucha antifranquista y todo esto, sino las propias reivindicaciones vecinales, ¿no? Que desde antes que se demoliese la cárcel reclamaban que los terrenos que eran públicos continuasen en manos públicas y se construyese allí primero dependencias médicas, un hospital que estamos necesitando en el barrio de ellos y luego un centro de memoria, ¿no? Un lugar que recordase la memoria de la prisión. Entonces, ese es uno de los dos pecados que han cometido los últimos gobiernos democráticos. El otro gran pecado, que es el que más de cerca me ha tocado, es algo que mencionaba hace un momento y que mencionas tú, que es la destrucción del patrimonio documental de la cárcel de Carabanchel. Algo que quizás ha sido lo que más polémica ha levantado de la investigación y del libro, porque polémica que a mí no deja de sorprenderme, porque es algo sabido. La cárcel, cuando se abandonó, quedó allí el archivo histórico de la prisión y pues ha sido básicamente expoliado, abandonado, destruido, salvo algunas cajas que en una reunión, por desgracia no oficial, o que no tuvimos un registro oficial de ella con las archiveras del Ministerio del Interior, nos reconocieron que pudieron salvar pues eso, algunas cajas, sobre todo de fichas individuales de presos. Pero el grueso de la documentación que generó la cárcel más importante de España durante su existencia y la cárcel central de todas las prisiones españolas, porque funcionaba como tal, a partir de cierto momento se inaugura un instituto de estudios penitenciarios y un centro de observación penitenciaria dentro de la cárcel de Carabanchel que centralizaban buena parte de la burocracia penitenciaria española, pues todo eso está perdido. Entonces, pues la historia de la cárcel de Carabanchel ha tenido que ser recuperada, pues como se recupera una historia arqueológica, ¿no? A base de retazos muy parciales, de restos de documentación de la que ha quedado copia en el Archivo General de la Administración, por ejemplo, de la prensa en instituciones penitenciarias, incluso de documentos que algunos de los que se colaban en la cárcel cuando se cerró, pues se llevaron como souvenirs y que no paran de llegarnos, ¿no? O sea, hay gente que todavía a día de hoy pues conservan la última donación así grande que tuvimos, pues fueron 8 cajas, estaba aquí conmigo cuando fuimos a recogerlas, 8 cajas enormes de documentación que tenía un vecino que se había colado en la cárcel y que había traído un montón de fotos, papeles, peculio, el dinero penitenciario. Me contaba este señor, que no citaré por su seguridad y su integridad física, pero me contaba hace poco que tuve una conversación por teléfono con él, que había encontrado por su casa algo que no nos había entregado a nosotros en su día, que era algo muy sangrante en un momento en el que España todavía estaba con la amenaza de ETA, y eran expedientes
de agentes de la Guardia Civil, orlas de la Guardia Civil con fotografías, nombres, que en el momento en el que se cierra la cárcel, en 1998, antes de que llegue la disolución de ETA, se abandonan sin ningún cuidado ahí en la cárcel y acaban entre los escombros de la prisión, ¿no? Algo que desde cualquier punto de vista, ¿no? es una aberración. Es una ruptura legal de la cadena de custodia de los documentos, pero aparte que es un sinsentido. Pero bueno, habiendo los puesto en fuentes, han deshecho hasta el último ladrillo, un intento de deshacerlo. Decía de la lucha, no llevan de Carabanchel, como intentando cortar ese lazo, pero estamos presentando un libro sobre la historia de la cárcel de Carabanchel. Parece que no funciona mucho ese sistema, ¿no?, de guardar la memoria. Sí, el olvido no, parece que no, o de momento no es capaz. Estamos poniendo también, hablando un poco en nombre de las asociaciones que tenía detrás, pues un granito de arena para que no ocurra ese olvido. Y la propia cárcel, sus restos materiales son tozudos y siguen estando allí. Es una batalla que yo casi doy por perdida, pero no debería darse, que es que se recuperen algunos de los restos de la prisión para albergar este futuro hipotético, cada vez más lejano, centro de memoria, porque es que, sí, el elemento más emblemático de la prisión, que era la cúpula, que toda la sociedad civil organizada en el barrio pues luchó por mantener, no se pudo mantener, fue lo primero por lo que fueron las excavadoras. Pero sin embargo, cuando uno ve las fotografías aéreas recientes de la cárcel, las fotos por satélite, ve que sigue el trazado de las 8 galerías, del panóptico, de la estrella de la muerte, ¿no? Y cuando uno pasea por allí por el solar, pues sigue habiendo restos de muros, están todos los solados íntegramente de la cárcel, queda la entrada monumental de la cárcel, y imagino que quedarán los sótanos bajo rasante, que son espacios especialmente simbólicos, porque era donde estaban las celdas de castigo y donde estuvo en un momento dado el garrote vil, ¿no? O sea, que son espacios relacionados con la represión más cruda de la cárcel, que podrían excavarse, recuperarse, musealizarse, como se ha hecho en otros sitios de Europa, y poder contar todavía, a pesar de toda esa maquinaria física y metafórica, ¿no?, que se puso en marcha en contra de la cárcel, pues recuperar esos restos y que sirvan como un elemento pedagógico y conmemorativo. ¿Y por qué has dicho cada vez más lejano ese centro de memoria? ¿Es porque no se está concretando o porque está más difícil ahora de lo que estaba? Yo viví medianamente de cerca, pues la primera legislatura de Pedro Sánchez desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, porque tuvimos varias reuniones allí con ellos, tanto por el proyecto de la cárcel de Carabanchel como por un proyecto que me acerqué a través de la arqueología, que fue las excavaciones que hicimos en los destacamentos penales de Cuelgamuros. Entonces tuvimos algunas reuniones sobre estos temas porque eran temas muy importantes para la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ¿no? Y ellos de alguna manera al principio como que querían actuar de oficio en estas dos cuestiones muy simbólicas del legado material de la dictadura. Pero gradualmente ha ido desapegándose cada vez más de las asociaciones, la Secretaría de Estado, hasta el punto que la comunicación a día de hoy es nula, ¿no? Y los responsables políticos de los terrenos, que como digo son todavía el Ministerio del Interior, ¿no?, aunque sea a través de empresas interpuestas, pues es que directamente pues han manipulado y engañado a las asociaciones pues para que no diesen demasiado la vara, haciéndoles ciertas promesas que luego no cumplieron, para que no se llegue a materializar nada parecido a lo que se solicitó y a lo que verbalmente se comprometieron ellos mismos en un principio, que era establecer allí un centro de memoria. Que un centro de memoria no es un memorial, como ha aparecido publicado en el BOE y demás. Un memorial puede ser una placa, una estela, una piedra, un adoquín que conmemore que allí estuvo la cárcel. Un centro de memoria aspiraban a las asociaciones memorialistas a que fuese un lugar no solamente museográfico, no solamente para enseñar lo que fue la cárcel, sino también un lugar de investigación, un lugar donde pudiesen venir gente interesada en el tema y encontrar la documentación que sí que ha pervivido de la cárcel, que fuese un espacio vivo, que patrocinase más investigaciones sobre la historia de la represión durante el franquismo y de las cárceles en general en España. Pues eso está claro que no quieren. Yo con estas cosas trato de no ser muy pesimista y en ciertas cosas
joder, hablando con la gente del mundo asociativo, pues a veces he tratado de tirar un poco del carro, todo este tipo de cosas, pero la realidad lo que nos dice es que a día de hoy está mucho más lejano que hace 5 años que eso se materializa. Humildemente quería contribuir, pues eso, que el libro sea también una herramienta para darles en la cara con ello y contar la relevancia nacional e internacional que tuvo la prisión y lo que merecería una institución así a nivel de conmemoración en museos y demás, pero pues sí, ya digo que soy pesimista a día de hoy. Sí, salvando las distancias, sobre todo la gran distancia, que este era un lugar de represión y castigo, y el otro, que tenemos aquí más cerca, era un lugar de honra y que es el Panteón de España, como le han cambiado el nombre, ¿no? Que era antes llamado Panteón de los Hombres Ilustres, que le han cambiado el nombre, pero sigue sin haber ninguna propuesta clara, ¿no? De que vaya a dejar de ser de los Hombres Ilustres y de que vaya a cambiar mucho. Bueno, más o menos intento ofrecer una panorámica así general sin contar muchas de las historias. El libro está lleno de historias que pone sobre todo rostro, cara, voz a todo esto, que es uno de los factores más bonitos, que tampoco quiero entrar mucho en estos casos concretos para que la gente lo pueda leer y sorprenderse, ¿no? Pero bueno, ¿qué repercusiones ha tenido el libro? Porque ya lleva unos meses publicado, unos poquitos, pero sí que los lleva. Todos los libros, siempre una vez que salen al público, pues pasan cosas inesperadas, ¿no? Tienen su propia vida. No sé si el tuyo, que te ha traído, si mucha gente ha querido de repente contar su testimonio, gente que no conocías o... Sí, o sea, yo eso lo tengo que agradecer también a los de la editorial porque es que soy responsable de esto, que está teniendo un impacto y un eco mediático y la gente lo está consultando, leyendo, no para de estar en la prensa, y eso tener es una responsabilidad muy grande, y eso también es una satisfacción enorme, ¿no? Y mañana, sin ir más lejos, querían de Televisión Española hacer una pieza sobre la cárcel. Y en parte estas reivindicaciones vecinales y asociativas que había detrás del proyecto original, pues creo que están están cumpliendo uno de sus objetivos, ¿no? Que era precisamente tener ese eco, llamar la atención, contar a la gente lo que pasó allí. Y sí, pues contaba hace un momento este señor funcionario de prisiones que se me acercó a hablar en la Feria del Libro de Carabanchel, mucha gente del barrio. El libro no pretende ser una historia oral de la cárcel, porque sería otro trabajo, sería una tesis doctoral casi, porque todavía, afortunadamente, pues, de la última o de las últimas épocas del tardofranquismo, de la transición y de la época ya en democracia, pues todavía tenemos muchas voces vivas, ¿no? Y yo siempre me quedo con esa cierta sensación de impotencia de no recopilar todos esos testimonios de toda esa gente que hay que se nos acerca, nos interpela, nos cuenta su punto de vista, desde un montón de puntos de vista, a la redundancia, diferentes, ¿no? Desde gente que estuvo presa, como digo, gente que trabajó allí, o, no sé, por ejemplo, hablé con un señor que era ex jesuita y que era amigo de uno de los últimos directores durante el franquismo y al principio de la transición de la cárcel, y me contaba algunas anécdotas disparatadas de estar visitando allí la prisión, estar comiendo dentro de la cárcel con la familia del director, porque tenían su vivienda allí dentro, y durante la cena pues el director está enseñándole toda la colección de pinchos penitenciarios, de armas improvisadas que habían incautado a los presos, tendiéndola allí encima de la mesa, todos los fardos de hachís allí en el despacho del director de la cárcel, y este señor ex jesuita, trasnochado y que abandonó todo lo que tenía que ver con la religión, me contó, y una de las anécdotas que no han tenido cabida en el libro porque ha sido a raíz de la publicación, ¿no? Pues que me dijo que no pudo evitar el esconderse un fardo debajo de la chaqueta, y yo, pues, uno de los fardos de hachís del director de la cárcel de Carabanchel. Y fumárselo. Sí, decía, su salud. Decía, es el mejor porro que me come en mi vida, que salió de la cárcel de Carabanchel. Era un señor un poco peculiar, ¿eh? No os imaginéis al típico jesuita, porque se van por ahí de estilo. Bueno, había estado vinculado al PNV, luego había coqueteado con ETA, y una de las cosas que contaba es que tenían, tanto él como su amigo, el director de la cárcel, a varios conocidos en una de las galerías
de Carabanchel y que no pudieron ir a visitarles por temor a que luego tuviesen algún tipo de represalia, de ir a saludarle el director de la prisión, ¿no? Y los otros presos pues ver ahí que hay connivencia, ¿no? Sí, me imagino que seguirán llegando anécdotas, historias y ojalá alguien recoja el testigo, ¿no? Esto, como veis, es un libro, es denso, pero está lleno de historias y todo esto, pero la cárcel de Carabanchel, como digo, la mayor institución penitenciaria que hubo en España durante toda la dictadura franquista y inmediatamente después, pues no se cuenta en 250 páginas, ¿no? Entonces hay un montón de derivaciones, hay gente que está trabajando en la cárcel desde prismas que yo jamás me hubiese imaginado, como por ejemplo el artístico. Pues me he encontrado con varios artistas que están trabajando sobre el solar de la cárcel o con cosas relacionadas de la historia de la cárcel, y he tenido, uno de los privilegios que he tenido pues, es contar con una fotógrafa muy joven, el libro no tiene fotografías históricas, pero sí que tiene el trabajo de Eva García Herrero, algunas fotografías escogidas sobre uno de los proyectos fotográficos que se han desarrollado en la cárcel y que creo que complementa de alguna manera el texto y habla de la actualidad también que sigue teniendo el solar. Así es. Bueno, no sé si queréis hacer nosotros alguna pregunta. ¿Hay algo que queréis saber? Yo tuve ocasión de hablar con un miembro del Grapo, que había estado en la cárcel muchos años, y sobre una cosa que habéis comentado, me llamó la atención de que como los presos políticos sabían reivindicar sus derechos por franquismo, ya la democracia, porque entonces entiendo que anteriormente no se lo permitían, los funcionarios tenían mucho interés en que decir, mira, estos chulos no son, o sea, quiero decir, enfrentar a lo común, a lo político, pero que luego dice que con los años los presos comunes dijeron, coño, tenemos derechos, y entonces hicieron una especie de, oye, entonces si esto me puede a mí, no, eso no te lo pueden, y entonces hicieron una especie de aprendizaje gracias a los presos políticos, los presos comunes. Y les apetecía relacionarse entre sí. A ver, había, por lo que he leído, he hablado, he conocido, pues había dos aproximaciones desde los presos políticos hacia los comunes. Una, los más puristas se negaban a relacionarse con ellos radicalmente, o sea, mantenían esta cuestión de individualizarse como antifranquistas y castigo por el régimen, y luego, aunque en la cárcel y realmente en el antifranquismo tuvo un protagonismo enorme el Partido Comunista, Comisiones Obreras, que fueron numéricamente y a nivel de movilización social y a nivel de lucha probablemente los que mayor amplitud de ese combate generaron. Pues sin embargo fueron dentro de la cárcel los afines al anarquismo, los que habían estado en el CNT o a las diversas escisiones que había en la transición del CNT, los que una visión más abierta tenían con los presos comunes, ¿no? Que los consideraban también eso como víctimas de la sociedad y no establecían absolutamente ninguna diferenciación, ¿no? Uno de estos intelectuales anarquistas que estuvo en la cárcel en los años 50-60, Félix Carrasquer, hablaba de que él invitaba a las tertulias que tenían dentro de la cárcel a los presos comunes y que el aprendizaje iba en las dos direcciones, porque los presos comunes a veces tenían muchísima picardía para sobrevivir, no ser pillados por la policía, tácticas de supervivencia también dentro de la sociedad del franquismo que eran muy importantes para los políticos. Lugares de castigo en una sociedad democrática, son lugares de reeducación, o así debería ser en el sistema constitucional que nos hemos dado. Pues nada, Antonio quería... Bueno, a mí me ha interesado muchísimo el libro, lo he leído de un tirón y lo quiero leer ahora más despacito, otra vez, por lo menos una. Me interesaría algunas cosas, si no te molesta. La primera, la relación con Santa Rita. Los presos que están en Santa Rita, Cipriano Mera y tantos otros, arquitectos, médicos y demás, anarquistas, comunistas, socialistas. Hay ejemplos en otras cárceles de que los propios presos sean los albañiles y los técnicos y los ingenieros de la construcción. La otra cuestión que te quería preguntar, y las digo todas si te parece y luego contestas lo que te parezca, la participación de las mujeres. Supongo que no intervino en la construcción de la cárcel ninguna mujer, o sí, no lo sé. Agarrotadas, ¿hubo alguna mujer agarrotada en Carabanchel? ¿Sabes algo de ello? Otra cosa que te quería preguntar también es, has hablado de los sótanos,
que se supone, o suponemos, o suponéis, que están todavía, que no los han destruido, porque parece, por lo que hicieron las excavadoras y demás, parece que no levantaron demasiado y por tanto que deben estar todavía los otros. Pero debajo de los sótanos hay más terreno. Parece que por allí anduvieron los romanos y algunos otros. Entonces, todo el tema del patrimonio histórico, ¿cómo puede influir? ¿Qué expectativas, qué optimismo te queda de que eso pueda seguir influyendo algo, en que el pelotazo no sea tanto y se pueda todavía recuperar algo? Y por último hay una cosa que también... Sí. Bueno, perdona. No, me ha interesado muchísimo el libro, que era lo más importante. Lo demás, cuenta lo que quieras, si te parece. Bueno, empezando por el final, por el tema del patrimonio. Encontraron restos romanos, ha habido excavaciones recientemente, pero no es garantía de nada. O sea, sí que parte de los vecinos lo ha podido ver como un aliado en esa reivindicación de que se hagan zonas verdes, se haga un hospital, se haga un centro de memoria. Pero, no sé, yo he trabajado muchísimos años también en la arqueología de empresa, en la arqueología de urgencia, que se llama también, ¿no? La que va asociada a las obras. A no ser que te salga ahí el panteón de Agripa, pues es altamente improbable que vaya a modificar un plan urbanístico la aparición de restos. Como curiosidad, el terreno de la cárcel de Carabanchel está muy vinculado a los orígenes míticos de Madrid, capital, porque en lo que hoy es la ermita de Santa María la Antigua estuvo el patrón de la ciudad de Madrid, San Isidro, y de hecho hizo algún milagro allí, que consta en los archivos de la iglesia. Entonces, claro, sí, no, desde luego es un terreno histórico, está en una zona que era una encrucijada ancestral, ¿no? Y claro que hay, por supuesto que hay restos, y los propios restos monumentales de la cárcel que no es que intuyamos que están, es que sabemos que están, porque si uno pasea por allí, como digo, se ven muchas partes del solado de la cárcel. Si está el solado, es que debajo está lo que está debajo del solado. Sobre el tema de las mujeres, como decía, hay muy poquita información, con la excepción de a partir del año 70, que es cuando comienza a haber de forma más o menos estable mujeres en cumplimiento de condena en la cárcel. Las que había antes, yo deduzco que en su mayoría serían mujeres en tránsito, que venían del punto A o habían sido detenidas en Madrid alrededores, estaban en la cárcel y estaban pendientes de ser asignadas a una de las cárceles de mujeres que había en otro. Con respecto a si trabajaron e intervinieron en las obras, directamente no, pero indirectamente sí. De hecho, hay algunas fotografías de mujeres familiares de los presos que trabajaban en la obra, comiendo con ellos en el solar de la cárcel, llevándoles algo de comida, y en el horario de visitas que tenían, pues algunas tenían autorización para compartir mesa con sus ¿Agarrotadas? ¿Agarrotadas, se sabe? Y lo de las asesinadas no nos consta, no lo sé, lo veo improbable porque, como digo, durante la mayor parte de la historia de la cárcel no estuvieron como en cumplimiento de condena, entonces eso imposibilita que se les haya hecho un juicio y por lo tanto se les haya condenado a muerte y por lo tanto se les haya ejecutado. Pero, a saber. Y la primera pregunta era... No, la relación con Santa Rita. Con Santa Rita, claro. Sí, en el libro hay un testimonio, pero hay algunos más, ¿no? No solo de Cipriano Mera, sino de Gila, que también intervino en las obras de la cárcel. Y sí, la cárcel de Carabanchel se construye principalmente con penados que vienen de la cárcel de Santa Rita, que eran estas cárceles habilitadas, ¿no? Que era un antiguo colegio religioso, y después de su uso como cárcel lo continuó siendo, todavía lo es a día de hoy. No hay nada que lo recuerde, que fue un centro un campo de concentración, ¿no? Básicamente al principio, que fue evolucionando en una de estas cárceles provisionales. Y por ahí, entre otros ilustres, que no estuvo trabajando en las obras de Carabanchel, pero que tiene planes de testimonio más escabroso, mejor escrito, es Eduardo de Guzmán, escritor vinculado también a la CNT, y que, bueno, pues fue uno de estos prisioneros del final de la guerra y que acabaron metiendo allí en Santa Rita, y que él no estuvo trabajando en el solar de Carabanchel, pero sí que habla de los presos que venían descargando allí, que los descargaban en la cárcel y que enviaban al solar de Carabanchel. Y digo que es uno de los testimonios más estremecedores porque habla muchísimo de las sacas, que es el fenómeno más duro, probablemente incluso
casi más que las propias torturas y las palizas, porque era un tipo de tortura psicológica, ¿no? La incertidumbre de estar condenado a muerte y no saber cuándo te iban a sacar para llevarte al paredón. Cómo cuentan que algunos funcionarios de prisiones se deleitaban diciendo primero el apellido, dejando una pausa. Claro, Ruiz como yo, hay muchos miles y seguro que en la cárcel hay unos cuantos, o Rodríguez, todos estos apellidos tan comunes. Entonces, que te citen el apellido como uno de los que van a sacar esta noche a fusilar y tarden unos segundos eternos en decir el nombre, pues obviamente es una manera de torturar y de martirizar a los presos que estaban allí. Y era un fenómeno, pues en los primeros años de la historia de la cárcel, hasta el año 47, hay 300 y pico fusilamientos, que son muchísimos, ¿no? En un momento en el que parecía que lo peor de la posguerra había acabado, parecía. Así que sí, Santa Rita, pues eso, fue Santa Rita y la cárcel del Príncipe de Asturias, que estaba también en Carabanchel, fueron las que nutrieron de alguna manera, no sabemos, el futuro es incierto. Yo que te quería preguntar, bueno, vamos, más trabas a la hora de investigar, a la hora de tal, ¿has visto facilidad de venir usted aquí o te ayudamos por aquí o todo lo contrario? Por desgracia sí, que he tenido muchas trabas. Claro. El resto de mi carrera investigadora, como digo, trabajo en cosas relacionadas estrictamente con los frentes de guerra y todo esto, y trabajo por lo tanto mucho en archivos militares, Claro, y en contra de la idea preconcebida que quizás se puede tener, a día de hoy es muchísimo más fácil acceder a los archivos militares, generales militares en España que a los archivos de algunas instituciones civiles, como especialmente una fama terrible, el Ministerio de Interior. Los archivos del Ministerio de Interior son un sitio de acceso limitadísimo. Como anécdota pues, de todo esto, todo el primer año que desarrollamos la investigación estuvimos insistiendo muchísimo, porque no sabíamos en aquel momento que había desaparecido toda la documentación de la cárcel. Entonces, intuíamos que podía estar todavía en alguna institución archivística dependiente del Interior, ¿no? Y entonces dimos muchísimo la vara, estuvimos detrás de ellos insistiéndoles muchísimo, y al final, gracias a los contactos con el Ministerio de Presidencia, que eran los que llevaban Memoria Democrática, pues pudimos concertar una reunión y tal, pero entre media, y esto fue al final totalmente del año, cuando ya se habían pasado los plazos de las veces que fui a un sorteo de libros que la asociación ha tenido a bien, la asociación Hacendera, de comprar 3 ejemplares para que los sorteamos entre los asistentes. Siempre es una pena que venga poca gente a estos eventos, pero en este caso, oye, más posibilidades. Así que no sé quién quiere, igual alguien ya tiene el libro, no le interesa, pero si alguien quiere le doy unos numeritos. Yo lo tengo, pero me interesa otro. Venga. Madre mía, esto es lo que se llama solidaridad obrera. Nada. Venga, ¿quién quiere para dar más o menos números? ¿Quién quiere participar? Sí, yo sí. 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo también. ¿Tiene? 6. Bueno, vale. casi nos toca a todos. Ya, es verdad. Hay que tener muy mala suerte para Hay que tener buena suerte. vas a cantar tú los números. Nos puede tocar medio libro y luego le cambiamos con las remedias. También, oye, si no lo podemos repartir, Medio libro. ¿O no quieres números de unas. o no quieres tener esa responsabilidad? No, sí, hombre, yo creo que Si sí. no lo digo yo. Mi hermano más inocente. El autor está aquí, más inocente. Yo si me toca se lo llevo a la librería, a la biblioteca. Es el 1, 3 y 6. Y Vale, justo, ¿ves? El 2, ¿ves? Bueno, muchísimas gracias. a ti. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias. Yo no me toca. Yo es la primera vez que tengo la suerte.